Ya, listo, Germán. ¿Qué te iba a decir? Y vive aquí en Otavalo ahora, ¿no? Bueno, paso sábados y domingos, digamos, que prácticamente de lunes a viernes por trabajo pasamos en Quito, ¿no? Mi ¿Vive en esposa Quito? y mis Ah, hijos. Vivimos en Quito, volvemos todos el fin de semana acá y a veces estamos en Ibarra, ¿no? Con ajá. mis Ah, padres, con mis hermanos allá. qué Sí, bueno. estamos en el norte del ¿Y país. dónde preferiría vivir? ¿Así aquí, en Ibarra? Bueno, a mis hijos les gusta mucho Otavalo. Yo emigré desde mi juventud de 17 años, o cuando las vacaciones eran en Peguche, ¿no? Ajá. Yo me acomodo muy bien en Otavalo, Peguche, y siempre digo yo, a pesar de haber nacido en Ibarra, digo, sí, ¿eres de Otavalo? Sí, soy de Otavalo. Ah, bueno. Y bueno, entonces, ¿y planes para el futuro? ¿Alguna, no sé, trabajar en otro periódico? La verdad, no, yo no vivo ¿Programas? Escuché que iban a proyectos Sí, para hacer un tenemos programa. proyectos comunicacionales. Ya. Estoy a punto de lanzar mi libro, que es una compilación de mis artículos en estos últimos 20 años. Ajá. Le dividí en 4 capítulos y en forma cronológica para que tengamos secuencia, porque a veces la gente que está haciendo tesis o gente interesada nos pregunta cosas que no se han escrito de nuestro pueblo, ¿no? Ya. El tema musical, el tema de la cultura, Sí, el varias tema cosas de que la todavía no identidad. están. No hay nada, no existe nada de lo nuestro. Y también proyectos comunicacionales que permitan un poco dinamizar el pensamiento de esta zona, ¿no? Porque es muy rica en producción, muy rica en pensamiento, muy rica en cuestiones de actividades culturales, sociales y hasta económicas. Las dinámicas económicas acá en Otavalo son muy particulares, digamos, muy sui generis, que necesitan regresarse a ver precisamente en estos tiempos de crisis. Puede dar lecciones al país de lo que nosotros como Otavalos hemos vivido, ¿no? Hay gente que está dedicada al negocio, Sí, y hay gente como nosotros que estamos dedicados a otras cosas, ¿no? Que somos pocos, pero que somos fundamentales en esta dinámica de la reconstitución de nuestro pueblo en el Estado plurinacional. Claro, ¿no? Bien chévere. Bueno, Germán, mucho gusto. Muchas gracias por venir, acompañarnos en este sábado en Otavalo, y pues estaremos aquí pendientes. Si tienen algún proyecto, vengan acá y nos necesitan apoyo para promocionar, ¿no? Cualquier cosa aquí Por tienen un supuesto, espacio. felicitarles y saludarles, ¿no? Esta es una iniciativa, y todo lo que hagamos, el único beneficiado es nuestras generaciones futuras, ¿no? Y nuestro pueblo, porque ¿cuántos nos han regresado a ver otros y se han enriquecido de nosotros otros? Aquí tenemos un instituto tableño de antropología, pero ¿y nosotros qué? ¿Cuántos runas trabajamos ahí? O sea, nos estudian, siempre están desde afuera, pero ahora es el momento para que nosotros mismos digamos nuestras cosas y hagamos nuestros propios proyectos. Les felicito por esto y éxitos, y seguro estaremos en esta línea. Claro, seguro, gracias. Entonces nos vemos, Kaya Kaman, hasta casi Kaman. See you tomorrow, Shupun Yegu Kaman.